Gracias. Pues decía, muchas gracias a la Fundación Friedrich Schiller por la invitación, a Mariana por la presentación, a la doctora Leida por una excelente presentación. La verdad es que para mí es un gusto poder estar en esta mesa con colegas extraordinarios y por fin en un evento presencial en nuestra universidad tras 2 años de pandemia. Eso también es, digamos, motivo de mucha alegría para mí. Y pues un poco la reflexión hacia donde yo quiero plantear la discusión tiene que ver con pensar el extractivismo en tiempos de emergencia climática. Esto, digamos, pensando el contexto de emergencia ambiental y climática al que estamos enfrentando, en qué medida el extractivismo adopta cualidades diferenciadas, dimensiones distintas e impactos aún cada vez más destructivos, ¿no? En ese sentido, pues decía yo, para pensar el extractivismo en tiempos de condiciones climáticas y ambientales cada vez más adversas, pues tenemos que empezar a dar cuenta que estas condiciones que antes percibíamos como condiciones extraordinarias, pues cada vez las vamos viendo de manera más normalizada, ¿no? Es decir, vemos cómo en los medios de comunicación pues nos hablan de sequías cada vez más crudas, de inviernos cada vez más recurrentes, de eventos meteorológicos cada vez más extremos, y esto que antes nos parecía, digamos, imposible, ¿no? Inadmisible, pues cada vez lo vamos admitiendo como parte de nuestra nueva normalidad. En ese sentido, también cuando hablamos de extractivismo en tiempos de emergencia climática, tendríamos que pensarlo en 2 sentidos, ¿no? Por un lado, digamos, tenemos que reflexionar sobre este fuerte arraigo de la economía capitalista actual hacia la explotación de hidrocarburos, ¿no? Ya particularmente, pues, petróleo, carbono y gas, ¿no? Y todas las resistencias empresariales y estatales justamente a cambiar de matriz energética, ¿no? Ya decía la doctora Leida, pues se habla justamente de una transición energética, pero en realidad es más bien cómo las nuevas energías se van incorporando a la matriz energética sin que esto realmente modifique en esencia, digamos, el control sobre los hidrocarburos en el ámbito económico, ¿no? Y en ese sentido también pensar el extractivismo en tiempos de emergencia climática, pues necesariamente nos obliga a pensar el extractivismo que va a venir asociado o que está asociado a las energías no fósiles, ¿no? Es decir, a estas energías renovables. Entonces, ahí, por ejemplo, ya nos decía también Aleida, pues la política hegemónica, al menos discursivamente, nos está señalando la necesidad de descarbonizar la economía y generalmente nos plantea como una sola solución donde todos ganamos, ¿no? Una solución win-win, la idea de la transición energética, ¿no? Hacia otros modelos, otras matrices energéticas. Entonces, en ese sentido, digamos, para caracterizar al extractivismo actual, sobre todo en este contexto de emergencia, yo diría que tendríamos que empezar a discutir sobre aquello que es persistente, ¿no? Sobre aquello que es insostenible y sobre aquello que es irreparable, ¿no? Estas 3 dimensiones, lo persistente, lo insostenible y lo irreparable, es un poco de lo que yo quiero platicar esta tarde, ¿no? En el ámbito de lo persistente, pues sabemos, hay un montón de investigaciones que han justamente definido el extractivismo y sus cualidades, y en ese sentido vemos cómo múltiples gobiernos de izquierda o de derecha, conservadores o progresistas, mantienen una continuidad respecto al extractivismo como patrón de acumulación o patrón de desarrollo, ¿no? Entre comillas muy grandes desarrollo, basado justamente en esta sobreexplotación de la naturaleza. Asimismo, dentro también de estas cualidades persistentes del extractivismo, vemos que tiene una escala ampliada y expansiva. Los pocos territorios que aún no se encuentran explotados realmente son por las múltiples resistencias comunitarias, campesinas, indígenas, sociales, que de alguna manera han puesto un freno a esta expansión de carácter extractivo. Asimismo, también dentro de lo persistente vemos que hay de manera permanente una transferencia de costos sociales y ambientales, y dentro de estos costos sociales, digamos, tenemos que considerar el tema de la violencia. Generalmente
esto también se ha visto, todo proyecto extractivo trae consigo una violencia simbólica, legal, económica, política, policíaca, ¿no? Que se expresa, digamos, de manera más frecuente en los territorios intervenidos por las actividades extractivas de todo tipo, ¿no? Tanto los megaproyectos de carácter minero asociados a los hidrocarburos, pero también los megaproyectos de infraestructura necesarios justamente para la exportación de la enorme cantidad de recursos que son extraídos, ¿no? En ese sentido, pues la legislación y el cabildeo de las grandes empresas se mezcla con la intimidación, la represión y el asesinato. En 2022 en México se sufrieron en México alrededor de 25 agresiones letales, ¿no? Y justamente los sectores más violentos fueron los de minería y energía, ¿no? En ese sentido también en el mundo pues se han registrado alrededor de 3.653 conflictos socioambientales vinculados, múltiples de ellos, a sector minero y energético. Y asimismo, digamos, también en América Latina y el Caribe tenemos que en el año 2020 se sufrieron la mayoría de los ataques letales en nuestra región, ¿no? O sea, los países latinoamericanos ocupan el top 10 de los países más violentos en temas de extractivismo, ¿no? De hecho, 3 países concentraron el mayor porcentaje, más de la mitad de los asesinatos se dieron en 3 países, entre ellos México y Colombia. En Colombia 60 personas defensoras y defensores del territorio pues fueron asesinadas, y en nuestro país 30 personas, ¿no? En Brasil este número se reduce, pero no deja de ser menos importante, a 20, en Honduras 17, Guatemala 13, Nicaragua 12, Perú 4. Asimismo, también observamos dentro de lo permanente que, digamos, esto creo que ha sido uno de los grandes aportes, sobre todo de los movimientos ecofeministas, particularmente el colectivo Miradas Críticas del Territorio ha señalado cómo estos proyectos extractivos están asociados a un proceso de repatriarcalización de los territorios, ¿no? Sobre todo a partir de 5 dimensiones. En el caso de la dimensión política se ha visto que en los territorios donde hay proyectos extractivos, pues generalmente la toma de decisiones es controlada por digamos, los hombres, o hay una masculinización de la toma de decisiones, ¿no? Son los directivos de las empresas, son los funcionarios públicos quienes deciden sobre los territorios. Asimismo, en su dimensión ecológica, la ruptura de los ciclos naturales de los territorios pues afectan de manera particular a las mujeres, que son quienes más dependen de estos ciclos. En el ámbito económico también se ve un reforzamiento de las estructuras laborales patriarcales, porque generalmente las actividades locales son desplazadas justamente por las labores asociadas a los proyectos extractivos. En el ámbito cultural, pues hay una profundización de los estereotipos sexistas, porque también las mujeres, al ser despojadas de sus principales actividades, pues quedan delegadas como dependientes económicas de los hombres, que son quienes van a trabajar en la mina, y eso pues también de alguna manera acrecienta la vulnerabilidad de las mujeres, ¿no? Y al mismo tiempo también en la dimensión corporal se observa que hay un mayor control social y violencia machista sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Porque se vuelven justamente los enclaves extractivistas territorios sumamente masculinizados, y en ese sentido se empieza también a sufrir o padecer, por ejemplo, problemas como son el alcoholismo, la violencia intrafamiliar o el surgimiento también, digamos, de condiciones que son, digamos, adversas a los cuerpos de las mujeres. En el ámbito de lo insostenible, pues sabemos que por un lado enfrentamos en el tema de la transición energética pues el agotamiento de las fuentes de fácil acceso económico, geopolítico y social, digamos, para el acceso a los recursos que son, digamos, fósiles, ¿no? De los hidrocarburos, gas, petróleo, carbón, pero también, digamos, hay un agotamiento de las fuentes de fácil acceso de los minerales que, como ya se nos explicaba, pues van a ser necesarios para la llamada transición energética. Pero no solo es, ¿no? O sea, no solamente es insostenible la extracción acelerada
y aguda de los recursos mineros y petroleros que tenemos actualmente. Es decir, no solamente nos enfrentamos al pico del petróleo, sino también es insostenible porque hay una capacidad limitada del sistema planetario de soportar una mayor extracción, ¿no? Y esto, en el caso del petróleo, decimos no solo es el pico del petróleo, es la capacidad de la atmósfera de seguir soportando la emisión de gases de efecto invernadero. En el tema de la minería, no solo es el que se acaben los minerales o las fuentes de fácil acceso de minerales, sino también el agua y otros recursos asociados a estas actividades, ¿no? En nuestra región, justamente, históricamente, la nacionalización de los recursos naturales se ha considerado como un punto, digamos, importante o necesario también para lograr la soberanía política y económica, ¿no? En ese sentido, pues nosotros, al menos en el caso mexicano, vimos cómo la oleada neoliberal, pues de alguna manera implicó la desarticulación de los activos estatales en muy poco tiempo, ¿no? Les estoy hablando más o menos entre 1988 y el año 2000 se realizaron alrededor de 267 transacciones de venta, concesión, subasta de activos empresariales a privados con un monto de más o menos 35,000 millones de dólares, ¿no? Con todas las implicaciones que esto tuvo también para la economía. Y en ese sentido me parece que si bien es cierto, ¿sí me escuchan, verdad? Pues ha habido justamente este proceso de nacionalización, se ha visto como un paso necesario para alcanzar la soberanía política y económica. Me parece que en el contexto en el que hoy estamos, creo que valdría la pena que en nuestra región se empezara a cuestionar también este proceso de nacionalización como principio de soberanía y empezar a preguntarnos en qué medida este principio de soberanía podemos construirlo a partir de la protección de la naturaleza, ¿no? Es decir, en qué medida no nos vulnera más seguir con este modelo económico basado en la extracción de los recursos y en qué medida no tendríamos que estar cuestionando ya de por sí este modelo. Y esto, a su vez, digamos, dentro de lo insostenible y dentro de lo permanente, pues tenemos esta lógica de acumulación de ganancias que de alguna manera sigue promoviendo esta extracción de mayores recursos y el vaciamiento de los territorios en términos ecosistémicos, pero también sociopolíticos, ¿no? Asimismo, me parece que también nos enfrentamos a lo irreparable del extractivismo y que tiene que ver con el hecho de que si seguimos como hasta ahora, estamos desencadenando procesos que son irreversibles, ¿no? En el tema, por ejemplo, climático, sabemos que incluso si hoy frenáramos todas las emisiones de gases de efecto invernadero, pues la inercia del sistema climático de alguna manera haría que este proceso siguiera en su curso, ¿no? Lo mismo con la contaminación del agua, hay procesos que ya se tornan irreversibles, lo mismo la degradación de los suelos. Y esto, pues de alguna manera nos lleva también a una clave más que sería lo impostergable, ¿no? Y ahí creo que de principio pues tenemos que necesitamos un control social mucho más fuerte sobre las corporaciones estatales y privadas que realizan este tipo de actividades, ¿no? Necesitamos también el freno de la violencia. Sí, aquí tengo el cronómetro, pero ya voy. Necesitamos frenar la destrucción de la naturaleza, pues la violencia contra las defensoras y defensores de los territorios y empezar justamente a discutir la transición energética preguntándonos varias cosas, ¿no? ¿Quiénes van a ser los sujetos de la transición? Es decir, ¿quiénes van a ser los que van a incentivar la transición energética, los que van a tomar las decisiones al respecto? ¿En qué escalas? ¿No? Porque se habla de grandes megaproyectos de transición, pero ¿qué tanto podemos hacer un proceso descentralizado de la transición energética? ¿Y bajo qué lógicas? Porque hoy por hoy se nos habla de transición energética, pero siguen siendo las mismas lógicas y dinámicas las que se imponen, digamos, para esta transición. Y pues por supuesto detener la violencia contra las defensoras. Ahí por ejemplo, solo ya para cerrar, es importante mencionar la reciente aprobación, ratificación del llamado Acuerdo de Escazú,
que justamente es el primer acuerdo regional vinculante que existe sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en temas ambientales en América Latina y el Caribe. Este acuerdo pues está abierto a 33 países, pero solamente 24 lo han firmado y 12 lo han ratificado, algunos de los cuales justamente los países más violentos contra defensoras y defensores del territorio aún no lo firman ni lo ratifican, ¿no? Entonces creo que también, digamos, eso abre como algunos caminos de lo que tendríamos que estar haciendo también como ciudadanía para de alguna manera tratar de frenar pues la injusticia social y ambiental vinculada al extractivismo, que a su vez se va a asociar a la transición energética. Muchas gracias.